cuidado con el torso en la mesa, la parte de hacia arriba. Todos los libros dicen que es ideal, el depilar amplio, el abdomen completo desde la cara hasta abajo. Yo antes depilaba, todos los pacientes hoy en día no depilaban, solo les pongo mucho alcohol y mucho gel. Pero es verdad que cuando están totalmente depilados con gel, solamente con gel, la imagen de la acople es muy buena, ya el pelo sin molestar. Hay pacientes que sí es necesario depilar, por ejemplo los que vienen amotados, los que son con pelo duro tipo pastor alemán. Todos esos pacientes sí conviene de pronto depilarlo. Pero los fudos y los malteros chiquititos, que son pelitos finos, mucho alcohol y gel. Ya. En la imagen, en el monito, en la anatomía, craneal va a estar aquí arriba, caudal aquí abajo. Aquí vamos a tener lateral izquierdo, lateral derecho, ¿cierto? Entonces vamos a tener la imagen gástrica. Y aquí cuando miran el estómago. Cuando miran el estómago. Fíjense en el estómago. ¿Cuál es el eje largo del estómago? ¿Cuál es el eje largo del estómago? ¿Es así o así? No. Ese. Ese. Vale. Entonces, para hacer el eje largo, yo tengo que fijarme que tengo que poner la sonda de esa forma. Pero pensando en este monito. ¿Se entiende? Porque en este monito mi eje largo es este. Y el eje corto es este. O el corte transverso. Sin embargo, cuando un paciente comió o está ingirió mucha agua o cuando está con secreción por una enfermedad, por una artritis, cuando está produciendo líquido inflamatorio, no necesariamente el estómago va a ser su eje mayor, muchas veces el estómago va a crecer hacia abajo. En el perro, acuérdense lo que veíamos a través de un radio. En el perro el estómago es más transverso, más perpendicular a la columna que en el gato. En el gato acuérdense que tiene una forma de J. ¿Se acuerdan de eso? Entonces en el gato el eje longitudinal va a estar así, con la marca efectivamente apuntando a la cabeza del paciente, mientras que en el perro eso puede variar. Y ahí van a tener que ajustar su corte dependiendo de qué tan distendido o hacia dónde esté distendido el estómago. Ya, lo que normalmente vamos a tener en un paciente con un ayuno correcto, es decir, dentro de la técnica ecográfica me tengo que preocupar de solicitar un ayuno de mínimo 4 horas. Mínimo, aunque la verdad que con 4 horas... Hello. ¡Joven! Profesora. ¡Qué gusto contar con su presencia! ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya. Entonces, lo ideal es contar con un ayuno de sólido mínimo de 4 horas. Lo ideal es tener un ayuno de ojalá 8 horas de sueño. Ojalá. Ahora, los cachorros no les podemos pedir 8 horas de ayuno. Los cachorros basta que tengan 2-3 horas de ayuno son suficientes. A las hembras gestantes jamás les vamos a pedir ayuno. ¿Ya? Una preñada no le puedo pedir ayuno. Un cachorro no más de 4 horas y en un adulto ojalá 8. Bien. Si el paciente llega correctamente en el ayuno, lo que yo voy a tener en el corte sagital es esto. La imagen hepática aquí arriba y luego detrás voy a tener la imagen del estómago. El estómago cuando está vacío se ve replegado y tiene la forma que incluso está descrito como de rueda de carreta. Creo que hay una foto más adelante donde se ve. Entonces aquí, ¿qué corte sería? Compárelo con este que también es estómago aquí abajo. Este de arriba, ¿cuál sería? Corte transverso. Muy bien, yo estoy mostrando el estómago y esto estoy mostrando el estómago. Mientras que en el de abajo, yo lo veo a lo largo. Por lo tanto, sería un corte sagital longitudinal. Ya. Entonces, arriba tenemos el estómago en el espacio subsifoideo. Yo para ubicar el estómago me tengo que ir al sifoides. Me pongo debajito y empiezo a abanicar el estómago de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, de planeta caudal. Si yo sigo el estómago con el ecógrafo por el lado derecho, bien pegado a la pared, voy a tener el duodeno. Y el duodeno es una cinta intestinal que se reconoce fácilmente porque tiene una mucosa muy grande, gruesa, ¿ya? Sin que necesariamente eso sea duodenitis. Recorro el duodeno que se proyecta por el flanco derecho con una mucosa, una capa más gruesa, y luego lo que encuentro en el medio, en el mesogastrio, esta ensalada de pedigree corresponden a asas yeyunales, ¿ya? Y las asas yeyunales las vamos a ver así, con una mucosa un poquito más fina en relación al duodeno.
Está el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto. El recto no lo vamos a ver porque va a quedar metido debajo del pubis y ya vimos que el ultrasonido no es capaz de atravesar el hueso. Por lo tanto, todo lo que quede bajo hueso no nos compete. El ultrasonido no lo va a ver. Ya. En el estómago. Entonces vamos a tener ejemplos de gastritis, patologías. La gastritis es probablemente una de las cosas que con más frecuencia se van a pillar. Se va a definir la gastritis cuando el espesor de la pared supera la referencia. ¿Recuerdan que vimos les mostré la tablita de cuánto tenía que medir? Entonces yo de dónde hasta dónde voy a medir. Voy a poner mi caliper. Miren para adelante. Voy a poner mi caliper aquí arriba, aquí en la serosa, y luego voy a medir serosa, aquí las capas están un poco perdidas, submucosa, mucosa, hasta ahí, donde empieza la línea ecogénica. Esa es la pared que yo voy a medir. ¿Ok? La pared, si se fijan, no es homogénea, aquí parece más fina, aquí parece más gruesa, aquí parece mucho más gruesa. Entonces yo mido en varios puntos y luego puedo decir que tiene un grosor de pared entre tantos y tantos milímetros. Y luego, ¿qué tengo que decir? Medí la pared, tengo que decir cómo está la estratificación. ¿Qué les parece esta estratificación? ¿Está conservada o está alterada? Alterado. Acuérdense que dijimos que teníamos que ver serosa, muscular, submucosa, mucosa, con claridad. ¿Ustedes la ven con claridad? No. No. Hay una alteración de la estratificación o con pérdida de la estratificación, ¿cierto? Luego teníamos que decir el contenido. ¿Qué contenido es este? Patrón fluido, mucoso, gaseoso, alimentario. Fluido es un paciente que está con patrón fluido. Muy bien. Luego aquí abajo hacemos lo mismo. Se fijan que otro estómago que está redondito, que tiene forma de como rueda de carreta, tengo que medir desde aquí hasta acá. Digo, está con gastritis porque el grosor supera la referencia. Luego voy a la estratificación. ¿Qué les parece la estratificación? ¿Conservada o alterada? Alterada. ¿Qué capa les parece que está alterada? ¿Qué les parece la muscular? Está gruesa la muscular. Normalmente los estómagos no tienen estas musculares finitas. Hay un aumento de la muscular y de la submucosa también. Está blanquita, está media perdida. Cuando me voy al intestino delgado es la misma idea, es exactamente, repetir exactamente lo mismo. Entonces tenemos corte transverso, corte longitudinal. Aquí nos está mostrando el área de la papila duodenal. Esto que queda aquí abajito. Y yeyuno, misma historia. La diferencia con el yeyuno y el duodeno es que el yeyuno va a tener una mucosa, la capa mucosa va a ser más finita que el duodeno. El duodeno, recuerden que es gruesa. Y en el ciego, o en lo que hoy día se denomina, ya no se le habla casi de ciego, sino que se le habla de unión iliocecal. En la unión iliocecal van a encontrarla así como redondita y a veces esto de adentro parece una cruz, como la cruz de Malta. Eso es muy característico de la unión iliocecal. Cosas que nos podemos encontrar además de la gastritis: neoplasias, que son muy infrecuentes en el perro y en los gatos, probablemente la más frecuente van a ser los linfomas. Las neoplasias van a corresponder a engrosamientos de la pared con crecimiento que puede ser intraluminal o extraluminal. ¿Se entiende? Crecen hacia adentro del lumen o crecen hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en el A van a tener lo mismo. Un asa intestinal que está en corte transverso, es como un corte oblicuo en realidad, entre transverso y longitudinal. Ustedes ponen el caliper le van a llamar a sus marquitas, a sus más. Pusieron el caliper aquí, lo midieron y les dio, y les dio 7,9 milímetros. Eso está por sobre la referencia. Acuérdense que es 5, es el número mágico, 5. Está por sobre la referencia. Y luego yo me voy a mirar la estratificación y aquí la estratificación no queda nada. Yo no distingo la serosa, sí, pero después no distingo cuál es la muscular, no distingo cuál es la submucosa, no distingo la mucosa, ¿cierto? Ya no está este sándwich. ¿Sí o no? Ya. Entonces aquí podríamos decir que corresponde a una gastritis, que podría ser tanto inflamatoria como infiltrativa. ¿Ya? Inflamatoria como infiltrativa que no descarta neoplasia. ¿Es el estómago? Sí, estas son de estómago. Ahora, las de estómago y las de intestino se ven en realidad relativamente parecidas, la idea es la misma. Un crecimiento hacia adentro del lumen o hacia afuera, engrosamiento. Acá, otra cosa.
cosa, lo que se puede hacer siempre cuando tenemos estas estructuras tipo masa asociadas al intestino es ponerle el Doppler. ¿Ya? Porque el Doppler me va a decir si es una estructura que está vascularizada o no. Yo podría tener un absceso en un intestino. ¿Un absceso? Sí, perfectamente podría tener un absceso. ¿Y el absceso va a tener señal Doppler? ¿Es un tejido irritado? No. No, los abscesos en algunos casos podrían tener una señal muy tenue en la periferia, en el anillo. Pero en general los abscesos, hematomas y granulomas no van a tener señal Doppler. No es un tejido vital como tal. Entonces, el Doppler es una herramienta que nos va a ayudar para poder distinguir cuando estén frente a un tejido que sea vascularizado. Aquí el corte transverso de otra neoplasia, fíjense cómo apenas el lumen o la luz se observa y luego el engrosamiento de la pared con pérdida marcada de la estratificación. Entonces aquí lo importante es que recuerden lo siguiente: las neoplasias implican pérdida de la estratificación, esa es como su característica, es un difuso. En cambio, las gastritis, cuando son incluso severas o crónicas, mantienen aún así cierto nivel de estratificación. Ustedes pueden identificar cuál es muscular, cuál es mucosa, cuál es submucosa, ¿ya? Pero en la neoplasia eso se vuelve difícil y no necesariamente son regulares en la pared. Fíjense que el engrosamiento de aquí es menor al engrosamiento que hay acá. Ya, este es otro fenómeno. Las neoplasias, por supuesto, recuerden, anoten por ahí, las neoplasias recuerden que pueden ser obstructivas, pueden ser causa de obstrucción de un paciente, puede ser un vómito, que no tolera nada, puede ser una neoplasia que está obstruyendo el lumen de estómago o de intestino. Ya, otro fenómeno es la intususcepción. ¿La han visto alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Saben de qué se trata la intususcepción? Exacto, cuando se mete un intestino dentro de otro, se mete intususcepción o intestino telescópico, que se mete una asa dentro de otra. Y aquí en el monito está el dibujo del ejemplo. Ustedes tienen un asa que por una parte como que se dilata y otra se mete hacia adentro. Y cuando se mete hacia adentro se lleva también un pedacito del meso que la sostiene. Entonces en el corte longitudinal van a tener eso, como muchas capas de cebolla, pero en el corte transverso van a tener esta imagen, que tiene como una especie de media luna ecogénica en el centro que corresponde a la grasa del mesenterio y luego las capas concéntricas en anillo de la asa intestinal. Ya, el asa que queda hacia afuera, la que se dilata y recibe a la otra, que es como una copita, se va a llamar intususcepiens, y la que queda en el interior, intususceptum. ¿Ya? Eso quizás puede ser pregunta después. ¿Ya? Y esta es la imagen característica en corte transverso. Por favor, apréndansela, porque cuando la vean, tienen que diagnosticarla sí o sí. Ya, otra cosa que es muy frecuente de observar son los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son un desafío. Son súper... Yo creo que a mí, justo en lo personal, es lo más difícil que tiene el digestivo, los cuerpos extraños. Porque los perros se traman una cantidad de cosas terribles. Y no todos tienen la misma imagen ecográfica. Para la identificación de los cuerpos extraños tenemos que saber bien los artefactos, porque uno se basa en los artefactos para poder diagnosticarlos. Normalmente si un perro se come un trozo de hueso, es simple, o algo mineral, porque ya sabemos lo que le va a pasar, ¿cierto? Voy a encontrar esta estructura reflectiva ecogénica arriba y sombra acústica hacia abajo, ¿cierto? Si es un hueso, algo mineral o algo muy denso. Pero los perros se comen lo que se les ocurra. Entonces, de repente hay perros que yo he visto pacientes que se comen estas bolitas del súper, que uno echa una moneda y te dan una bolita rebotadora. Hay unas bolitas que son con líquido. Entonces tú puedes ver una estructura redondeada, a veces ves la parte de arriba, la de abajo no se ve, y tú dices, ¿y esto? Como que no te cuadra con la imagen. Hay otras de esas pelotas, las que son de esponja, que tienen un puntillado ecogénico en el interior, entonces tú no sabes si se comió, si es un pellet, una comida, o realmente un cuerpo extraño. No todos dan sombra acústica, entonces depende de la impedancia de la estructura, cómo se va a ver en la ecografía. Y entonces eso hace que de verdad sea un desafío. Lo otro,
Cuando los pacientes encontramos estas estructuras que son anómalas, que de repente no sabemos bien a qué corresponden, pero el paciente está con vómito, está decaído, no aguanta ni el agua, y yo encuentro dos poblaciones intestinales, ese paciente está obstruido y tiene que ir a la laboratomía, aunque yo no sea capaz de identificar el cuerpo extraño. De hecho, es más importante identificar las poblaciones distintas de intestino, que les voy a contar ahora, que identificar el cuerpo extraño. ¿Por qué? Cuando un paciente se come un cuerpo extraño, imagínense una manguera, y yo le meto una bolita, y la bolita se estanca en algún punto, y yo abro la llave. ¿Qué va a pasar? Que el agua que está antes del cuerpo extraño va a empezar a llenar la manguera, y la manguera, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dilatar, porque está tapada en un punto, ¿cierto? Está obstruida. ¿Me siguen la idea, cierto? Entonces voy a tener una población de esas intestinales antes del cuerpo extraño, dilatada, llena de líquido, tratando de empujar al cuerpo extraño para que salga. No va a salir. Luego voy a tener el cuerpo extraño, lo identifique o no, y luego voy a tener otra población de esas intestinales normales. ¿Se entiende? Entonces voy a tener unas dilatadas con líquido y con gas y otra población normal. Cuando yo encuentro eso y el paciente tiene clínica de vomitador y el está perfecto y de repente de la noche a la mañana le doy un patatús, aunque yo no identifique el cuerpo extraño, ese paciente tiene criterio para ir a la laboratoria exploratoria, porque lo más probable es que tenga un proceso obstructivo. ¿Ya? Si yo tengo la suerte de identificar esto, fíjense que en el monito de la letra C voy a tener un asa duodenal, voy a tener el duodeno dilatado. Aquí está la pared que tiene buena estratificación, yo identifico bien todas las capitas, pero en el interior hay patrón fluido. ¿Ya? Eso es una de las claves como de las obstrucciones, que el intestino se dilata generalmente por líquido. Voy a tener patrón fluido. Y cuando yo lo voy observando hacia atrás, en la letra D me aparece esto, que en la luz intestinal aparece una estructura semicircular, ecogénica, muy reflectiva, ¿cómo se llama este artefacto? Algo de comer también. La negra que estaba hacia abajo. Ah, sombreado. Sombra acústica distal. Lo veo con sombra acústica distal. Este paciente tiene un cuerpo extraño en el duodeno y además tiene signos obstructivos. Tiene asas intestinales dilatadas y luego una porción intestinal normal. ¿Se fijan aquí o no? Miren para adelante. Este intestino está normal. Después del cuerpo para allá está normal. No hay líquido. Antes del cuerpo hay líquido. ¿Se entiende, no? Este es un paciente que tiene un proceso obstructivo. ¿No entendió? ¿No? ¿Entendió el ejemplo de la manguera? No, sí, es que no veo la imagen, o sea, no la tengo. Es un corte sagital del intestino. Este es el intestino. Y está a lo largo. El ecógrafo, el transductor, cortó el intestino así, le sacó esa mitad y le mostró cómo se ve por dentro. ¿Sí? Imagínense lo cortado ahí. Entonces, va a tener arriba las capas del intestino normal, la capa de abajo, y el lumen dilatado. ¿Se fija que está anecoico? Eso es líquido. Está con patrón fluido. ¿Ya? Es un intestino que está dilatado con patrón fluido. Este segmento. Yo lo seguí explorando para atrás y de repente me encuentro esto, una estructura ecogénica arriba, reflectiva, que genera una imagen anecoica hacia abajo, sí, con ausencia de sonido en realidad, que se denomina sombra acústica distal. Esto es un cuerpo extraño. ¿Ya? Usted no sabe si es la totalidad, no sabe si aquí se va a encontrar un patito de hule o un pedazo de una pierna. Usted no lo sabe. Usted lo que tiene que decir es que es un cuerpo extraño o partes de él. Usted lo puede medir, pero le tiene que decir al cirujano y al tutor que esto midió 5 centímetros de diámetro en este corte. Pero le tiene que decir al tutor, yo no sé si mide 5 centímetros, la ecografía no te lo puede decir. Porque a veces se come, esto puede ser por ejemplo un pedazo de un plástico que está repollado, juntito, y usted justo aquí lo había medido 5 centímetros, y cuando lo saca el cirujano no lo puede entender. ¿Me entiende? Entonces usted solo debería medirlo y indicar. La medida no necesariamente representa la realidad, que dentro del abdomen esto está comprimido. Entonces tiene, en la luz va a encontrar una estructura reflectiva que genera un artefacto de sombra acústica distal, se ve un negro hacia abajo, y hacia atrás de esa asa, fíjese aquí, está la luz intestinal de nuevo normal, ya no está como aquí con líquido. Entonces aquí hay dos poblaciones, una población dilatada con líquido empujando al cuerpo extraño, y después del foco obstructivo, intestino normal. Eso es un patrón obstructivo. Dos poblaciones intestinales diferentes y en medio un foco obstructivo. Y ese foco obstructivo puede ser un cuerpo extraño, puede ser una intususcepción,
puede ser una mioplasia, ¿sí? Todos son efectos mecánicos. El de acá es patrón mucoso, ¿no? Mucoso, muy bien, patrón mucoso. Ya. Otras imágenes de cuerpo extraño, ¿cómo se llama este transductor? Lineal. Lineal. ¿Cómo se llama este transductor de abajo? Convexo. Convexo o O microconvexo. microconvexo. ¿Cómo se llama el de aquí arriba? Lineal. Lineal. Convexo. 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 Microconvexo. Microconvexo o convexo. ¿Y estas dos? Lineal. Lineales. Ya. Fíjense en la calidad de la imagen que da cada transductor. Los lineales en superficie son súper bonitos. Fíjense el nivel de detalle que les dan de la cinta final. Miren, o sea, llegan a poca profundidad, son más bien superficiales, pero entregan muy buena calidad de imagen. Tiene mucho detalle, mientras que el convexo no tiene la misma calidad que el otro, pero es capaz de entrar, de tener mayor profundidad. Ya, entonces en el monito de la letra B, acá tenemos un pedacito del hígado, y luego tenemos caudal del hígado, la imagen gástrica, que está dilatada con una estructura ecogénica altamente reflectiva que genera sombra acústica distal. Este caballero se come una piedra, un cuesco de durazno, un cuesco de palta. Ya. Los cuerpos extraños lineales son un desafío también en los gatos, sobre todo en los gatos. El cuerpo extraño lineal, ¿alguien tiene un pedacito de papel? ¿De composito? ¿De numeritos? ¿No? ¿Nada más? Grabación. Pero espérame, no te voy a grabar. Ya, gracias. Les voy a explicar que en el abdomen, en el digestivo, existen dos patrones que hay que saber identificar y entender a qué corresponden. Uno se llama patrón corrugado, el otro se llama plicadura intestinal.